compañeras, me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto compartir esta mesa con queridos camaradas como el camarada Miguel Guerra, como el compañero Gerardo Pérez, el Guachi, por supuesto con nuestro compañero Rubén Sarabia, ampliamente conocido por su trayectoria como luchador y también por su nombre de guerra, Simitrio. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes. Quiero empezarles diciendo que la humanidad está viviendo en el momento actual los momentos más peligrosos de los últimos tiempos. Se ha erigido como un verdadero policía del mundo el imperialismo estadounidense. En la Casa Blanca está mandando un individuo del cual incluso podemos tener dudas acerca de su estabilidad mental. Ha sido diagnosticado incluso con una especie de demencia lóbulo-temporal, y eso explica en gran medida su conducta errática y violenta. Pero no nos confundamos, compañeros y compañeras. La razón fundamental de esa agresividad como nunca antes vista de los Estados Unidos de América hacia el mundo, y en particular hacia México, hacia los países incluso que han tenido gobiernos progresistas, hacia Cuba, hacia Venezuela, la causa fundamental de todo esto es todo el equipo y la clase, el grupo de intereses que Trump está representando en la Casa Blanca. Detrás de él existen personajes verdaderamente siniestros, como el secretario de Estado Marco Rubio, que es de origen cubano y tiene una fobia anticomunista verdaderamente enconada contra el pueblo de Cuba y contra su heroica revolución, que hoy se encuentran en una situación sumamente precaria. Detrás de Donald Trump también está presente un tipo de apenas 40 años que se llama Steve Miller, que es un verdadero neofascista y que es el arquitecto de todas las políticas intervencionistas y de lucha y de ataque contra los migrantes de todo el mundo, pero particularmente los migrantes latinoamericanos que se encuentran en ese país. Y así como esos tipos, podríamos mencionar también a Pete Hegseth, el ministro o el secretario de Guerra, que está propiciando las acciones más agresivas en contra de todo el planeta. La razón de fondo de todo esto es que el imperio estadounidense es un imperio que está en decadencia, que está enfrentando la propia competencia de poderes mundiales emergentes como los que representa China y su alianza con Rusia, la existencia de del grupo como los BRICS, que está amenazando su hegemonía mundial. Es conocido también que la economía de Estados Unidos es una economía enferma. El endeudamiento que tienen los Estados Unidos, producto de los gastos militares que han emprendido y de su decadencia económica y tecnológica, coloca a la economía estadounidense en una situación de muchos problemas. En ese contexto tiene que darse, digamos, la actitud imperialista de los Estados Unidos de América de considerar a toda la América, a todo el continente americano, como su zona de seguridad, como su espacio vital. Y aunque está enfrentando una declinación de su poderío en África, en Asia,
en buena parte de Europa Oriental, América Latina se constituye para los Estados Unidos en su área de seguridad más importante. Esto es algo que tenemos que estar conscientes. Hoy, América Latina es la región más importante para los Estados Unidos y es vital para su sobrevivencia frente a la emergencia de otros poderes mundiales, el poder subyugar a América Latina para poder sobrevivir. En América Latina se encuentran las riquezas naturales más importantes. Detrás de la invasión y el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, está el hecho de que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y entonces, unido ese hecho a que ahí se encuentra también una de las primeras reservas de oro mundial, el 20% del agua del mundo, la cuarta o quinta reserva de gas natural en el mundo, la existencia de 25 minerales o tierras raras que representan un recurso fundamental para toda la tecnología de computación y la tecnología de guerra. Todo eso es lo que está detrás de lo sucedido el 3 de enero y del hostigamiento que Venezuela ha vivido en los últimos tiempos. Es muy importante tener conciencia de esto, porque para Estados Unidos es fundamental adueñarse de ese país. Y es fundamental también, compañeros y compañeras, hacer doblegar, hacer sucumbir a la heroica revolución cubana. Cuba representa para los Estados Unidos una verdadera piedra en el zapato, porque Cuba representa una alternativa de modo de vivir diferente a la del capitalismo actual, porque Cuba ha representado, siendo un pequeño país de 110 kilómetros cuadrados y apenas 8 o 9 millones de habitantes, un desafío al poder imperial en los últimos 65 años. Hoy los Estados Unidos está viendo la oportunidad fundamental de hacer sucumbir esa revolución. Ha declarado un bloqueo naval para que no llegue petróleo a la isla. Y hace 2 días firmó un decreto, Trump, poniéndole aranceles a todos los países que envíen petróleo a los Estados Unidos. Eso implica, a Cuba, perdón, y eso implica una amenaza directa para nuestro país. México se encuentra hoy en una situación también de sumo riesgo. Desgraciadamente nos ha tocado estar al lado del país más poderoso y voraz del mundo, y por lo tanto los Estados Unidos siempre ha visto a México como una extensión geográfica estratégica para ellos. Es muy importante tener conciencia de que México hoy por hoy, ante la embestida neofascista que se está observando en el mundo, México representa en América Latina el proyecto progresista posneoliberal más consolidado de toda la región. Los Estados Unidos han logrado éxitos en los últimos años, han hecho sucumbir a los procesos progresistas en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Han sido exitosos en hacer avanzar el proyecto de una derecha que es extremadamente violenta, como es la derecha neofascista que está avanzando en todo el mundo. Hoy Chile va a ser gobernado por José Antonio Kast, un neofascista, hijo incluso de un nazi alemán. En Bolivia el neofascismo está gobernando.
Y podemos decir que en lo mismo sucede en la Argentina con Milei, que además es ultra neoliberal. En ese sentido, es fundamental que procesos como los que se están observando en México, en Colombia y en Brasil puedan sobrevivir a esta embestida. Y creo yo, compañeros, que en México, ante esta embestida, ante estas presiones imperialistas, todas las fuerzas progresistas tenemos que unirnos. Tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias. Tenemos que hacer a un lado nuestros apetitos personales, nuestros apetitos particulares de grupo. Y tenemos que anteponer ante todo el interés general del pueblo mexicano y de la nación. México es un país que ha dado ejemplos enormes de su unidad en contra de los poderes extranjeros. ¿Cómo vamos a dejar en el olvido la gesta heroica que se observó en México en el siglo XIX, cuando las fuerzas patriotas se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo, a los franceses, y lograron derrotarlos, y México prevaleció? ¿Cómo podemos olvidar las afrentas que ha recibido México, como la pérdida de más de la mitad de su territorio en 1847? ¿O cómo podemos olvidar las invasiones en México, como la observada en 1914 en Veracruz? Los Estados Unidos han estado haciendo invasiones a lo largo de toda su historia. Están estas que les dije, pero se invadió también Cuba en 1898, se invadió Nicaragua en 1926, se invadió República Dominicana en 1965, se invadió Haití diversas veces, la última vez en 1993, se bombardeó y se invadió Panamá en 1989, y ahora está sucediendo esta invasión a Venezuela en 2026. Es importante destacar que ante este contexto no podemos olvidar cómo el occidente hipócrita, Europa hipócrita, los propios Estados Unidos, la derecha mundial ha contemplado de manera cómplice el genocidio que se ha observado en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza. La humanidad ha contemplado en tiempo real este genocidio hacia el pueblo palestino, y ahora ese capitalismo voraz, después de arrasar a la población de Gaza y Palestina, quieren construir un área de turismo y de resorts para millonarios, que la estarán construyendo sobre toda el mar de sangre que ha implicado lo que ha sucedido en Palestina. Compañeros y compañeras, finalizo mi intervención haciendo una exhortativa a que todos nosotros y nosotras mantengamos una política de unidad, que antepongamos los intereses del pueblo mexicano, de la nación mexicana, de la unidad latinoamericana frente a la agresión imperialista que se está viviendo en todo el mundo en manos de un grupo que no solamente es hiperimperialista, sino expresa una visión neofascista del mundo, de lo que debe prevalecer en el mundo. Por eso, compañeros, hago esa exhortativa a la unidad y termino diciendo: ¡viva la unidad antiimperialista y antifascista! ¡Viva! ¡Viva la unidad de todas las fuerzas progresistas! ¡Viva! ¡Viva México, compañeros! ¡Viva México! ¡Viva México! Bien.